Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy hablamos de recuperación de empleo y las tareas urgentes del nuevo gobierno. Por eso nos acompaña, la tenemos ahí en pantalla, la ministra Janet Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social. Le damos las gracias, ministra. Bienvenida a esta conversación con las regiones del país. Hola Scarlett, un gusto estar contigo y también que nos puedan ver todos los amigos y amigas de regiones. Sí, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, conversábamos con ustedes hace algunos días, hoy día queremos entrar al detalle, ¿verdad? Al área chica de cuáles son las primeras urgencias de este gobierno en materia de empleo. Yo me imagino la primera de todas ellas, la recuperación, y una recuperación inclusiva, como ha dicho la OIT, ¿verdad? ¿En qué consiste aquello? Sí, efectivamente tenemos una tarea que es recuperar el empleo, Scarlett, porque después de la pandemia, si bien algunos puestos de trabajo se han recuperado, todavía tenemos una distancia que no nos ha permitido llegar a los números que teníamos con anterioridad a la pandemia. Efectivamente tenemos la tarea de recuperar empleo y hemos querido desarrollar y llevar adelante un plan de recuperación económica inclusiva, lo hemos denominado así, también OIT, como tú señalas, que la Organización Internacional del Trabajo ha dicho lo mismo, y lo que hace es poner el foco en ciertos sectores, en ciertos territorios y en ciertos grupos de personas que han ido quedando más atrás, ¿no? Porque para algunos ha sido más posible recuperar empleo que para otras y otros. Claro. Por ejemplo, las mujeres, que han sido las grandes damnificadas, el sector turismo, el sector comercio, donde trabajan muchísimas mujeres. Entonces, ahí yo creo que hay que poner un primer foco. Y en ese sentido, ¿qué pasos concretos puede dar el gobierno, por ejemplo? Sí, lo primero es que efectivamente lo que tú señalas es muy cierto. Los focos que estamos colocando son en mujeres, en primer lugar. Sabemos que durante la pandemia se retrocedió 10 años en participación laboral femenina y hemos recuperado la mitad de esos puestos de trabajo como país, pero nos queda todavía la mitad de lo que retrocedimos por recuperar. En ese sentido, dentro de si uno mirara grupos poblacionales, además de las mujeres, fíjate, Scarlett, que están los jóvenes, los jóvenes entre los 18 y los 24 años, que también han sido muy golpeados en materia de empleabilidad, así como también las personas mayores de 55 años que salieron a raíz de la pandemia y que su retorno al mundo del trabajo no ha sido tan fácil, ¿no? Ahí hay un tema de brecha digital también, se anticipó mucho el trabajo híbrido, el uso de las tecnologías, este mismo medio por el cual nos estamos comunicando nosotras, y en las personas mayores también hay un desafío en materia de alfabetización digital, ¿no? Así que en estos tres grupos poblacionales, pero además con foco en ciertos determinados sectores económicos. Y en particular en el caso de mujeres, Scarlett, tenemos yo diría una necesidad de avanzar en empleabilidad en materia de trabajadoras de casa particular, en materia además de manipuladoras de alimentos, que ahora con la apertura de los colegios eso debiera tender a regularizarse, también en espacio de trabajo agrícola, en materia de turismo, o sea, hay hartas áreas en las cuales tenemos que ir tomando medidas. Y eso implica, por ejemplo, anunciar subsidios a la contratación de mujeres, a la contratación de personas jóvenes de mayores de 55 también. Efectivamente existen distintos instrumentos de política pública y uno de ellos son los subsidios para la contratación, que lo que buscan es fortalecer nuevos cupos de empleo, pero además crear nuevos cupos de empleo, pero además fortalecer el trabajo que hoy día hay y que mucho del cual se ha recuperado es informal. Entonces, promueven la contratación. Son subsidios asociados a la generación de un contrato de trabajo que a la vez le otorga al trabajador y a la trabajadora derecho a la seguridad social, derecho a la protección de los riesgos laborales, efectivamente sean un marco legal que proteja y promueva sus derechos. Por eso hay, por un lado, subsidios laborales. El plan de recuperación económica inclusiva establece varias de estas iniciativas que van a estar en plena promoción, además, para que las trabajadoras y los trabajadores puedan conocerlo y postular debidamente. Y por otro lado, además, alianzas público-privadas que promuevan la apertura de nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, Scarlett, tenemos un desafío en materia de generar mayor capacidad de conductores y conductoras para el transporte público.
tanto en Santiago como en regiones. Y en ese sentido, desde el Servicio Nacional de la Capacitación, el CENSE, estamos llevando adelante un programa enfocado en conductoras a fin de que puedan obtener sus licencias de conducir habilitantes para poder prestar el servicio de conductoras de locomoción colectiva pública. Claro, hay un proyecto bien interesante de un parlamentario que llegó a entregarle precisamente ahí una iniciativa que nos parece muy, muy interesante. En la medida que las mujeres puedan ir recuperando empleo, por Dios que avanzamos. Fíjese que usted bien lo decía, en pandemia retrocedimos 10 años. Las mujeres habíamos llegado a un avance histórico, ocupando muchos puestos de trabajo, y mire lo que nos costó esta pandemia también, además de muchísimas vidas y mucho dolor, también la pérdida de empleos para las mujeres. La informalidad es un tremendo asunto, hay que hincarle el diente, ministro, usted lo decía, trabajar con un contrato de trabajo, vaya que cambia la historia, porque hay seguridad social, porque hay derecho a la salud, y en ese sentido, de todos los trabajos que se han recuperado durante la pandemia, ¿cuántos de ellos están en la informalidad todavía, por ejemplo? Sí, tenemos un desafío en materia de informalidad, porque efectivamente muchos de los trabajos que hoy día se están contando como personas empleadas, efectivamente, son trabajos precarios, son trabajos en que las personas están vendiendo algunas cosas, realizando algún tipo de emprendimiento, pero sin todas las medidas que el derecho laboral desde hace tanto tiempo ya regula y reconoce para ellos y para ellas. Y tenemos que hacernos cargo de esa realidad, fomentar puestos de trabajo que sean seguros, fomentar puestos de trabajo sujetos a la seguridad social, porque efectivamente después todo esto redunda, por ejemplo, en las trayectorias previsionales de las personas. Tú sabes que nuestro sistema previsional es un reflejo de lo que ocurre en el mundo laboral. Claro. Y por tanto tenemos que asumir que el desafío que tenemos que llevar adelante pasa por fortalecer lo que se denomina y avanzar en lo que se denomina el trabajo decente, ¿no? Tenemos ahí una tarea, estamos trabajando en eso y no tenemos claridad hoy día de que, más bien dicho, tenemos claridad hoy día de que tenemos que avanzar en eso porque efectivamente el impacto de esto en el futuro es muy grande. Tenemos una tasa de informalidad, de acuerdo a los datos del INE, que bordea el 28,3% en la fuerza trabajadora. Uf, eso es casi un tercio, ¿ah? O podríamos decir, imagínense, de cada 100 personas, 28 no tienen contrato de trabajo. Sí, claro, si uno lo mira así, estamos hablando de un tercio de los trabajadores y trabajadores. Y por eso los subsidios lo que buscan es incentivar la contratación. Ahora, tú bien decías algo muy importante antes, ¿no? Cómo la crisis también a nosotras en particular, a las mujeres, nos llevó a retroceder tanto tiempo, ¿no? Claro, porque la crisis fue sanitaria, la crisis también fue social en términos económicos de la mantención de las familias, pero también fue lo que se denomina una crisis de cuidados, ¿cierto? Claro. Porque resultó que de un día para otro las niñas, los niños ya no podían, no los podían venir a cuidar a la casa, ya fuera un familiar o una trabajadora de casa particular. Por otro lado, no habían otros espacios en los cuales los niños pasaban gran parte del día, sin ser jardines infantiles o guarderías, sino que espacios educativos. Efectivamente, entró todo el sistema de cuidado en una crisis importante, del cual efectivamente las mujeres fueron las más golpeadas. Y no todas las mujeres han vuelto a trabajar y no todas las mujeres tienen posibilidades de hacerlo porque se preguntan a diario con quién dejamos a las hijas e hijos. Y claro, esa es la tarea en la cual nosotros tenemos que abordar, porque si uno piensa en el caso de una trabajadora de casa particular que pueda resolver su situación de cuidado, efectivamente lo que va a hacer es permitirle a otra mujer, una vez que se reincorpore a trabajar a un hogar, o que se incorpore a trabajar a un hogar, que esa mujer a la vez pueda también salir a trabajar. Entonces se produce un efecto multiplicador. Por eso es muy importante poder avanzar en materia de fortalecer el empleo femenino en particular. Yo creo que ese es uno de los principales desafíos. Y nuestro plan contempla una inversión pública de 3.500 millones de dólares, así como también la recuperación de empleo por 350.000 puestos de trabajo. Por tanto, es una propuesta integral que aborda varias materias: subsidio al empleo, aborda además también protección en la tarea de cuidados, aborda además inversión pública, y lo que va generando es un panorama, diría yo, desde el Estado, una parrilla más bien dicho, desde el Estado, desde la seguridad social, desde la promoción del empleo, que nos permite salir adelante. Y si hablamos de la agenda laboral del gobierno, una de las prioridades, sin duda lo han dicho ustedes, es ir subiendo el sueldo mínimo. Y en ese sentido, ¿qué pasos se comienzan a dar a partir de ahora?
Sí, Scarlett, efectivamente tenemos un compromiso, como todas y todos sabemos, que es llegar al final del periodo del presidente Gabriel Boric a un salario mínimo que alcance los 500.000 pesos, y para eso vamos a dar pasos concretos aumentando el salario mínimo este año. Vamos a ingresar, yo diría, en las próximas semanas el proyecto de ley que tiene que empezar a regir el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador y la Trabajadora, y queremos dar una señal clara de que este aumento debe ser importante. Efectivamente, uno de los temas que ha estado presente en la palestra durante mucho tiempo es el de la justicia social, ¿no? Que en el ámbito laboral también se traduce en tener un ingreso justo. Y por eso nuestro compromiso, nuestra convicción está puesta en avanzar en salario mínimo con apoyo a la pequeña y mediana empresa, que son parte de los mayoritaria de los empleadores del país, y por tanto esto también tiene que traer aparejado un componente de subsidio público que les permita a los pequeños y medianos empresarios enfrentar esta alza en los costos, pero que vaya siendo una transición, ¿cierto?, donde paulatinamente en el tiempo también las pymes puedan irse haciendo cargo de esta tarea. Y en el cronograma de los próximos años, entonces, ¿cuál va a ser la gradualidad hasta llegar a los 500.000 pesos? Mira, estamos definiendo, yo sé que hay mucha expectativa en esto, Sí, claro. pero estamos definiendo esos números, porque aquí tenemos que hacer un encuadre que nos permita fortalecer la capacidad adquisitiva de las familias a través de un salario justo, digamos, un salario digno que les dé tranquilidad para el buen vivir, además de tener a la vista la realidad económica tanto nacional como en particular de las y los empleadores que forman parte del grupo de la pequeña y mediana empresa, que viven una realidad particular y distinta de lo que son los grandes empleadores del país, ¿no? O el gran empresariado. Claro, y que están preocupados, que miran esto y la reducción de la jornada laboral también. Dicen, no lo vemos con muy buenos ojos, a lo mejor faltan conversaciones todavía por delante. Vamos a hacer una pausa junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, pero volvemos a conversar asuntos tan importantes como aquello, ¿verdad? La reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. ¿Qué piensa el gobierno de los retiros del 10%? Han dicho que no, hay posibilidad de conversar. ¿Cuál es la reforma previsional que viene? Eso y más al regreso de la pausa, no se vayan. Estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña la ministra del Trabajo y Previsión Social, la tenemos ahí en pantalla, Janet Jara. Gracias nuevamente por conversar con las regiones de Chile. Y vamos entonces a lo prometido. Este gobierno se ha comprometido a llevar adelante, a darle impulso a este proyecto que reduce las horas de trabajo de 45 a la semana a 40. ¿Qué impulso le van a dar en concreto? ¿Han conversado ya con los parlamentarios, con los legisladores? ¿Se han puesto un horizonte de tiempo para comenzar ya de manera gradual a ir reduciendo la jornada laboral? Mira, estamos en pleno proceso, Scarlett, de esas conversaciones con las y los parlamentarios, pero además también con las y los empleadores y con las y los trabajadores. Lo digo porque efectivamente un proyecto como este, que refleja un sentir ciudadano tan importante, yo diría que una de las demandas que está más instalada desde la necesidad de tener un buen vivir, desde la necesidad de tener más tiempo para estar en familia, más tiempo para compartir, y algo que reconoce el derecho internacional laboral, que aquí no se habla mucho, es como de tener derecho al tiempo libre. Claro. Es muy necesario. Ahora, pero los empresarios lo miran, perdón, con cierta desconfianza y dicen, a ver, pero la eficiencia del trabajador chileno no es alta. Y si reducimos la hora, ¿cómo nos va a ir a partir de aquello? ¿Qué podría responderle a ellos? Mira, en el sistema de la OECD, efectivamente Chile es de los países que tiene más horas de trabajo con menor productividad. No obstante, la productividad no depende solamente de la cantidad de horas dedicadas, porque si fuera por eso, que tenemos más horas de trabajo, tendríamos más productividad. Deberíamos rendir más, ¿cierto? Si trabajamos más, deberíamos rendir más, pero no es así. Es una combinación de factores y, por cierto, hay que abordarlos porque tenemos un desafío en materia de productividad como país y es como nos proyectamos hacia el futuro. Tiene que ver con procesos de encadenamiento productivo, con el uso de nuevas tecnologías, con la incorporación de la certificación y la calificación de la mano de obra. O sea, yo creo que es un tema muy integral, ¿no? Pero sin duda, la jornada laboral es un elemento que hoy día promueve nuestro gobierno, la reducción de la jornada laboral, porque entendemos que es necesario avanzar en derechos laborales. Y muchos países ya tienen jornadas laborales más reducidas, pero tenemos que llegar a través del diálogo, ¿cierto?, un buen entendimiento para que su implementación, ¿y qué pasa siendo en el gradual, Parlamento? Siendo responsable, avance concretamente y se pueda convertir en realidad prontamente. Y en ese sentido, las conversaciones con el Parlamento, ¿cómo van? Porque el Parlamento de hoy es bien variopinto, ¿verdad? No podríamos clasificarnos en mitad para acá, mitad para allá. No. Hay distintos colores políticos, todos llevan agua a su molino. ¿Y qué opinan en esta materia, por ejemplo? La mayoría.
Depende con quién usted converse, no. Me Efectivamente, imagino, es claro. un parlamento diverso y eso también para nosotros es un desafío bien interesante. Pero yo creo, Scarlett, que en materia de 40 horas, este es un proyecto de ley que es bien ciudadano, así que no me cabe duda que vamos a contar con los apoyos de la y los parlamentarios para llevarlo adelante. Es un tema que reúne muchas voluntades y que el desafío yo creo que está puesto nuevamente en el tema de la pequeña y mediana empresa, porque tenemos que buscar los mecanismos que les permitan que esta implementación también a ellas y a ellos, los empleadores pequeños y medianos, les permita poder adaptar sus jornadas laborales, sus procesos productivos, sus procesos de comercialización de una manera gradual, para que el impacto, ¿cierto?, sea al final una noticia también que se transforme en una noticia positiva. Hay que pensar para los empleadores, digamos, porque para los trabajadores esto va a ser sin lugar a dudas. Hay que pensar que una persona que tiene una hora más al día en ciudades grandes, donde los medios de transporte son complejos, o en ciudades que a veces son más pequeñas, pero que si bien puede que no tengan taco, tienen largas distancias por cubrirse en el transporte, el trabajador y la trabajadora pasan largas horas del día dedicado a o estar en el trabajo o estarse moviendo desde y hacia el trabajo. Y sin duda, una hora más al día nos va a permitir también poder tener más tiempo para descansar y va a ser contribuyente a la salud mental, a los rendimientos que cada uno de nosotros también pueda tener, a la energía con la que ahí le pone todo su empeño para trabajar y sacar adelante, ¿cierto?, su familia. Entonces, yo creo que va a ser una buena noticia. En Chile, además, Scarlett, ya se redujo la jornada laboral de 48, 45 Claro. horas. Y eso no produjo, diría yo, ninguna debacle en la economía ni en el empleo. Por el contrario, ha ido sumando en calidad de vida, que es lo más importante. A propósito de proyectos con respaldo ciudadano, la gente hoy día, si revisamos en general la opinión de la mayoría de las personas es necesitamos dinero, somos partidarios de un quinto retiro a esta altura, a pesar de que hemos tenido 3 para atrás, ¿verdad? Del 10% de los ahorros previsionales. De aquí para atrás, la coalición que apoya al presidente Boric dijo sí a los retiros previsionales. Hoy día están en el gobierno y dicen no. La pregunta es ¿por qué? La crítica es fuerte y me gustaría que la gente que nos está viendo de Arica Magallanes escuchara el argumento del gobierno. ¿Por qué no? Sí, en primer lugar, el gobierno no comprometió a apoyar un quinto retiro dentro de su programa de gobierno. Y eso es algo que es público y es bastante transparente, digamos. Pero en segundo lugar, Scarlett, porque la reforma ineludible al sistema de pensión al que estamos llamados y convocados como país a sacar adelante, tiene puesta nuestra energía a fin de que podamos hacer virar nuestro sistema de pensiones privado, donde las personas mayores quedan expuestas a todos los riesgos, a todas las posibilidades de lo que les pueda ocurrir, solamente pueden enfrentarlas individualmente, ¿no? Porque así ha sido y así es hasta ahora la capitalización individual administrada por las AFP. Pero nuestra energía está puesta en la reforma estructural del sistema de pensiones, tema que tampoco, digamos, esté 100% despejado, porque hay muchas opiniones muy legítimas además, y que estamos todas y todos trabajando en aquello para confluir en un proyecto que logre viabilizar una reforma a las pensiones, que yo creo que es lo que sí estamos todos y todos de acuerdo en que hay que sacarla. Claro, pero Y hay estamos parlamentarios en la haciendo... UDI, particularmente ministra, que dicen, a ver, cuidado, lo que quiere hacer aquí el gobierno es expropiar los ahorros de las personas. ¿Y usted qué le responde a aquellas personas? Que eso no es efectivo. Eso no es efectivo y lo digo categóricamente. Aquí lo que tenemos que ver en nuestro nuevo sistema de seguridad social es qué parte vamos a destinar con solidaridad, ¿cierto? Para que las personas mayores que hoy día están jubiladas puedan tener también un aumento de su pensión. Aquí el objetivo principal es que las personas mejoren pensiones, pero eso se va a hacer con las nuevas cotizaciones de la seguridad social. No hay ninguna expropiación de fondos y eso lo descarto categóricamente. Pero además, Scarlett, me gustaría contarles una cosa. El diálogo para la reforma previsional va a realizarse a través de un sistema tripartito en el cual van a participar empleadores y trabajadores, pero además con una bajada regional. Así que vamos a estar presentes en cada una de las regiones del país, porque el ánimo de nuestro gobierno también, por cierto, es descentralizador y acercarnos directamente a la comunidad, escuchar sus inquietudes, a fin de poder hacer un reflejo, una conclusión en el proyecto de ley que aúne la mayor cantidad de voluntades. Y aquí el desafío es bien grande, porque hemos tenido 2 proyectos de ley antes, ¿cierto? En el gobierno anterior y en el gobierno de la presidenta Bachelet, que no lograron llegar a puerto.
A uno le puede gustar más uno, más otro, o cree que a lo mejor ninguno de los dos son los más adecuados. Todas las posiciones en materia de pensiones, somos un país bien, bien apasionado en la discusión. Aquí vamos a escuchar a trabajadores, empleadores y vamos a escuchar a las regiones. O sea, aquí se va a hacer un proceso de diálogo. Bienvenido sea el diálogo, bienvenido sea el escuchar a las regiones de Chile. Pero otra vez aquí las mujeres son las grandes damnificadas. Primero porque tienen bajos sueldos, segundo porque tienen lagunas, porque algunas cuando deciden ser madres dejan de trabajar. O sea, otra vez aquí el apoyo mayoritario tiene que estar, o el foco también tiene que estar puesto en las mujeres. Debe tener, por ejemplo, elementos cuando hablamos de solidaridad, como señalaba anteriormente, una es para mejorar pensiones de los actuales y de los futuros pensionados, pero otra evidentemente es un tema de género. Efectivamente, Scarlett, porque las mujeres, mira, nos incorporamos más tarde a la cotización que los hombres y los primeros años de cotización en la capitalización individual son muy relevantes para efectos de saber cuánto uno va a acumular al final. Por otro lado, tenemos muchas más lagunas previsionales que los hombres. ¿Por qué? Porque una se dedica a otras tareas que no son solamente la del trabajo remunerado, también al cuidado de otras personas que hacen que muchas veces tenga que salir del mercado formal del trabajo. Claro. Asimismo, tenemos salarios más bajos que los hombres, sabemos que tenemos una brecha salarial de género en torno al 28%, entonces hay varias razones. Además, tenemos reglas en las cuales vivimos más que los hombres y por tanto se nos aplican tablas de mortalidad diferenciadas que la de los hombres. Entonces estamos con un sistema en el cual cada uno asume el riesgo individualmente. Y eso, Scarlett, es contrario a la seguridad social. La seguridad social y el acceso a la seguridad social es un derecho humano, que básicamente consiste en que la sociedad, desde el colectivo, asume que las personas mayores, una vez que dejan de trabajar y empiezan a envejecer, hay que apoyarlas por la contribución que han hecho al país. Y esas personas mayores hoy día, ¿cierto? Luego, esas personas jóvenes que hoy día están apoyando a las mayores, cuando envejezcan a la vez, van a ser también apoyadas. Por eso el sistema de pensiones, además, tiene que ser sostenible en el tiempo, para asegurar que los beneficios que hoy día se paguen tengan además una proyección futura que también aseguren que a quienes están contribuyendo en esta solidaridad también llegue a ellos y a ellas cuando les toque jubilarse. Bueno, es un ejercicio bien interesante que además va a ser importante para el país y que va a regirnos por muchos años más. Sí, claro que sí. Al finalizar esta entrevista, ministra, me gustaría que le hablara a los parlamentarios de las regiones de Chile. Se inicia un gobierno que tiene una agenda laboral, usted ha expuesto ya gran parte de ella, y que necesita conversación y que necesita apoyo. ¿Qué le gustaría pedirle a los parlamentarios que nos están viendo y qué le gustaría asumir como compromiso para las personas que no ven de Arica a Magallanes? Sí, mira, más que hablarle a los parlamentarios, porque creo que es bueno que hablemos todas y todos más en directo y no por la prensa, creo que es poco contribuyente para el diálogo fraterno. Pero ¿cierto? Siempre es bueno hacer una declaración de intenciones y ir contando además qué caminos se van a tomar. Sí, yo lo que quisiera decir a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿cierto? Que tenemos un mandato que nos ha dado el pueblo de Chile a través del gobierno que encabeza nuestro presidente Gabriel Boric, y estamos haciendo todos los esfuerzos para convertir todas aquellas demandas ciudadanas que apuntan a tener una mejor forma de relacionarnos, más tranquilidad en los ingresos, más certezas en la vejez, un mejor vivir para nuestra familia. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que estos anhelos, estas aspiraciones de justicia social, de justicia de género, de equidad de género tan necesaria entre hombres y mujeres, se puedan consolidar y llevar adelante. Y no me cabe duda que en la medida en que el diálogo sea fructífero, vamos a ir contando con el apoyo de cada uno también de los parlamentarios y parlamentarias que representan sus sensibilidades regionales y que tienen que recoger también en cada parte de las conversaciones que hagamos. Bien, le agradecemos muchísimo a Janet Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social, por esta conversación con las regiones de nuestro país. Un abrazo y éxito, ministra, en su gestión. Muchas gracias, Scarlett, y nos estamos viendo. Para nosotras y nosotros es muy importante estar presentes en las regiones, informarles y además escucharles, que es lo principal que una autoridad de gobierno está llamada a hacer. Listo, le vamos a cobrar la palabra entonces. Ministra, muchísimas gracias. Y a ustedes también que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.